Son las 7:35 y estamos de regreso en este Sonar Informativo junto a Franco Basso, doctor en Transporte y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Franco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rafael, ¿qué tal? Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Patricia, ¿qué tal? Para conversar, sobre el impacto que está teniendo también el tema de la pandemia en el transporte público, se habla de que se debiese contar con más ciclovías, del uso de la bicicleta como una alternativa para estos días de coronavirus. Pero antes de eso, me gustaría conocer tu opinión sobre qué tan riesgoso es el uso del transporte público como foco de contagio. Especialmente lo digo por ese periodo en que se empezó a hablar de la nueva normalidad, del retorno seguro, en que implicaba que mucha gente se tenía que volver nuevamente a trasladar en la micro o en el metro. Como foco de contagio, ¿qué tan riesgoso es? Yo creo que hoy en día efectivamente es una situación riesgosa el transporte público, esencialmente porque si tú analizas las situaciones que legalmente permiten aglomerar mucha gente, una de las pocas, si no la única, es el transporte público, particularmente en hora punta, tanto los buses como el metro. Por lo tanto, debiese estar puesto gran parte del foco en tratar de resolver esta situación, y eso es algo que lamentablemente no lo hemos visto de parte de las autoridades, y voy a citar dos ejemplos. El primero tiene que ver con la restricción vehicular. Según datos del propio Ministerio de Transporte, diariamente deben dejar de circular aproximadamente 220.000 vehículos. Si uno hace la matemática, con eso uno puede llegar a sumar al transporte público incluso hasta 800.000 viajes, lo que pondría una presión de 13% aproximadamente sobre la cantidad de personas que están utilizando el transporte público. Y claramente lo que nos dicen los epidemiólogos es justamente lo contrario, es que tenemos que tratar de ir disminuyendo los hacinamientos que hay en el transporte público. El segundo punto tiene que ver con la frecuencia. Nosotros vimos en marzo, cuando comenzaron a aplicarse estas cuarentenas, que comenzaron a disminuirse las frecuencias tanto de buses como de metro. Y el problema es que eso también acarrea un mayor hacinamiento. Nosotros hemos visto, particularmente las semanas anteriores, ahora con las nuevas cuarentenas esto disminuyó, un aumento en la cantidad de personas que utiliza, por ejemplo, el Metro de Santiago. El Metro de Santiago, en sus partes más compleja en términos de cuarentenas, llegó a mover solamente el 10% de lo que movía normalmente. Las semanas anteriores llegó al 80% y es muy posible que eso esté bajando nuevamente. Pero tenemos que tener claro que si queremos tener un retorno seguro, eso no puede ocurrir si es que no tenemos un transporte seguro, y lamentablemente la circunstancia y la situación en la cual el transporte público se está desarrollando hoy en día no lo hace un transporte seguro. Ahora, la pregunta sigue siendo ¿qué porcentaje de la gente que se transporta, que se traslada vía transporte público puede absorber las ciclovías o los scooters, los vehículos pequeños, livianos, no contaminantes e individuales? Porque me da la impresión de que en tiempo de excepción puede ser una excelente medida, pero si volvemos a la así llamada normalidad, es imposible imaginar la coexistencia de tanto vehículo liviano junto a tanto vehículo de transporte, más los autos particulares. Sí, mira, para hacerse una idea, según la última encuesta de origen-destino, aproximadamente 6 millones de viajes al día se hacen en transporte público versus 800.000 que se hacen en bicicleta. O sea, todavía sigue siendo una proporción muy baja. Eso ha aumentado probablemente, pero sigue siendo una proporción muy baja con respecto a esos dos modos de transporte. Ahora, yo quiero aplaudir de todas formas lo que anunció ayer el alcalde Lavín junto a la ministra de Transporte, de avanzar en ciclovías provisorias. Las ciclovías evidentemente van a jugar un rol en esta pandemia, porque así como el vehículo particular es un transporte seguro por cuanto no evita que una persona vaya a meterse al transporte público,
la bicicleta también lo es, y debiésemos facilitarle a las personas que utilizan las bicicletas poder hacerlo de una manera segura. Y en ese sentido ayer se anunció que comenzará a operar una ciclovía que ya está operando desde ayer mismo, que es la de Presidente Riesco en Las Condes, y que también se va a estudiar una posible ciclovía en Avenida Apoquindo, en Las Condes. Ahora, la bicicleta claramente no va a ser la gran solución para resolver los problemas de movilidad, ni en tiempos de pandemia ni en tiempos normales, pero cada persona que se baja del transporte público o del automóvil para ir a andar en bicicleta es una persona que está aportando no solamente a disminuir su propia probabilidad de contagio, sino también la probabilidad de contagiar al resto. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de que la mayor cantidad de personas que puedan dejen el transporte público, traten de subirse a la bicicleta. En mi opinión, también traten de subirse al automóvil particular, porque claramente eso va a estar ayudando a tener un transporte público más seguro. No es la solución, pero cada paso que se pueda hacer ayuda en esa dirección. Hay que tener claro en todo caso que cuando se vuelva a la normalidad, todas las ciclovías provisorias que se puedan desarrollar durante esta época tienen que ser revisadas. No es natural, no es obvio que todas las ciclovías que se hagan durante este periodo deban permanecer. Se requiere un estudio para poder analizar su pertinencia. Hay ciclovías, la verdad, que tienen muy poco uso. Por ejemplo, la ciclovía de Emilia Telles en Ñuñoa. Es una ciclovía que, la verdad, tiene casi cero uso, ocupa harto espacio de los automóviles y hay que ser eficiente en este tema, no ser dogmático. Hay mucha gente que piensa que sencillamente que porque la bicicleta tiene muchos beneficios tenemos que hacer ciclovías en todas partes. Tenemos que avanzar en ciclovías, pero de una manera inteligente e interconectada. Claro, que sirvan para la ruta y que permita conectar bien con las otras ciclovías que ya existen. Estamos conversando con Franco Basso, quien es doctor en transporte y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esas ciclovías provisorias que mencionas, ¿qué significan en términos prácticos? Que a la calle, la hacen en la calle, le quitan un tramo a los automóviles, colocan algún tipo de señalización, algo para decir esto es una ciclovía, porque claro, no tiene el mismo, no se puede hacer de manera tan rápida la inversión que se hace en otras ciclovías, o se ocupa un tramo de la vereda. Claro, efectivamente estas ciclovías rápidas corresponden a infraestructura liviana y que se tiene que implementar, tiene que tener dos condiciones. La primera tiene que ser muy rápida de construir y la segunda es que tiene que ser relativamente barata. Entonces lo que se hace normalmente es quitar una pista de autos y demarcarla como ciclovía. Eso se puede hacer fácilmente en un día y los costos no son importantes. Obviamente los contras son que quitas capacidad para los vehículos y por eso tienes que argumentar muy bien por qué en esa zona se puede avanzar en una ciclovía provisoria. Por ejemplo, en Presidente Riesco, si uno compara los flujos que teníamos antes de la cuarentena con lo que hay por estos días, ha disminuido el flujo en un 65%. Por lo tanto, hay espacio para poder destinar parte del espacio vial desde el automóvil a la ciclovía provisoria. Pero eso tiene que llevarse a cabo con un cierto análisis, porque evidentemente después, cuando comencemos a retornar a la normalidad, esperemos en un mes o 2 meses, eso va a haber conflicto porque se tiene que justificar en términos de utilización la ciclovía para que ella pueda estar ahí quitando espacio al transporte público en algunas calles como podría ser Apoquindo y al transporte privado. Ahora, esta tendencia de ciclovías provisorias es algo que está avanzando internacionalmente. En Europa particularmente se están destinando muchos dineros a tratar de avanzar en una movilidad sustentable, no solamente con respecto a la pandemia, pero evidentemente eso le ha dado un impulso importante. Por ejemplo, Inglaterra está gastando 250 millones de libras esterlinas para poder avanzar en movilidad sustentable, que es algo importante. Tenemos que seguir haciendo y poder avanzar en tener una movilidad lo más sustentable posible.
Y además, evidentemente, la pandemia es un minuto en el cual quizás muchos patrones de conducta en términos de movilidad se pueden cambiar, y así como después del estallido la bicicleta también avanzó, incluso duplicando la cantidad de viajes diarios que hacía normalmente. La idea es que la gente que pueda, porque evidentemente hay gente que por las distancias simplemente no puede andar en bicicleta, se sume y utilice este transporte público, este medio de transporte limpio, como es la bicicleta, que tiene una serie de beneficios, no solamente en términos de velocidades, sino también en términos de no ser contaminante y ayudar también a disminuir el gran sedentarismo que tenemos en Chile. Tenemos la data, no voy a decir Big Data porque tiene alcances bastante equívocos, pero tenemos la data necesaria y suficiente para determinar, digamos, las zonas donde es más requerida la bicicleta como alternativa para un transporte público de baja distancia, digamos, porque es muy diferente recorrer, no sé, 8 kilómetros que 1,5 kilómetros, pero hay lugares donde, o sea, si alguien trabaja, no sé, en San Miguel y tiene que irse de Independencia, la bicicleta no es la mejor opción, pero y para quienes vivimos en torno a la red de metro, es evidente que hay mucha gente que se baja del metro y agarra estas bicicletas de públicas, digamos, para recorrer 8, 10, 12 cuadras, que es una tremenda alternativa. Tenemos esa data de los lugares donde más se requiere este tipo de bicicleta, de transporte para distancia corta, y donde deberían hacerse las ciclovías necesarias y suficientes para alimentar esa demanda. Sí, te puedo agregar, Rafa, con información. Franco, agregar solo porque tiene que ver con esto de dónde se ubican la ciclovía, lo que dice el Rafa, porque alguien nos escribe acá por Twitter, dice, muy positivo lo que estamos conversando, pero lamentablemente en San Bernardo simplemente las ciclovías no es tema. Tenemos que exponer nuestra vida diariamente, pese a que en el cordón industrial la mayor parte de los trabajadores se transportan en bicicleta. Tal vez ahí hay una zona donde se requieren ciclovías. Claro. Sí, efectivamente lo que dice Rafael es tremendamente cierto. Las ciclovías y particularmente la bicicleta es tremendamente eficiente, pero en tramos cortos. Y con tramos cortos me refiero a menores a 5 kilómetros normalmente. Ahí tiene mucha ventaja competitiva. Ahora bien, existen datos y sin lugar a dudas está esa información. La información más completa data del año 2012, es un poco antigua, pero hay ciertos patrones que se han mantenido, que es la encuesta origen-destino, que nos indica con una muestrea amplio dónde se originan y terminan los viajes en el Gran Santiago. Esa encuesta debiese estar ya comenzando a pensarse para realizarse de nuevo. Se realiza normalmente cada 10 años, por lo tanto, si se hizo el año 2012, en 2 años más debiésemos avanzar en tener esa información. Ahora, cada vez ese tipo de encuestas se hace menos necesaria porque estamos contando con información, como decía, o como no quiso decir el Rafa, de Big Data, que se puede analizar, por ejemplo, asociada a las señales de celulares. Las señales de celulares te permiten mostrar cuando una persona se está moviendo, por ejemplo, a qué velocidad va, cuáles son las detenciones que hacen, y a partir ahí de ciertas informaciones de inteligencia artificial uno puede deducir con una cierta probabilidad si el viaje que está haciendo lo está haciendo en automóvil, lo está haciendo en bus, lo está haciendo en metro o en bicicleta. Por lo tanto, hoy en día no es necesario esperar a tener una de estas grandes encuestas origen-destino que se hacen una vez cada 10 años para poder ir entendiendo los patrones de movilidad de las personas. Y el problema acá, fíjate, Rafa y Patricia, no está en la información, sino está justamente en las políticas urbanas. En el mundo académico existe mucha información con respecto a la necesidad de crear una red de ciclovías que esté interconectada, que no se acabe simplemente porque se acaba la comuna. De hecho, aquí estoy leyendo también una auditora que dice: siempre es bueno sumar más ciclovías, pero ¿qué sacamos si el mayor uso de ellas es en el sur y norte de Santiago? ¿Qué sacamos con seguir sumando espacio en Las Condes? Dice Jiménez.
lo que dice ella es tremendamente cierto. O sea, en el fondo, el problema que tenemos acá es justamente un problema de planificación urbana. Lo que ha estado ocurriendo durante los últimos años es que las ciclovías se planifican y se realizan por avances directamente de los alcaldes. Y quiénes son los que pueden hacer este tipo de infraestructura son las comunas con más dinero. Y por eso no es raro ver a Lavín salir en la tele, bueno, aparte de que sale en la tele bastante, salir en la tele por ciclovías y por información. Hace un tiempo dijo que había viajado a Holanda para ver, entonces... Claro, eso se puede hacer, pero a nosotros nos gustaría que eso fuese de manera planificada y no se hiciese solamente dependiendo de si tienes dinero o no. Y acá la gran discusión, lamentablemente, va a tener que darse cuando discutamos cuáles van a ser las atribuciones de los gobernadores regionales. Porque claramente Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, hoy en día no tiene dinero para invertir en ciclovía, sobre todo tomando en cuenta que le han pospuesto una cantidad de pagos tremendos a los alcaldes. Y aquí nuevamente queda de manifiesto la inequidad territorial y lo poco eficiente que es tener 37 municipalidades en una sola ciudad como Santiago. Claro, pero para eso, de lo que tú estás, estás hablando, Franco, es de la necesidad, uno de mis temas fetiches de hace 15 años, digamos, la necesidad de un alcalde mayor. Alguien que establezca las políticas supramunicipales, digamos, que involucren a grandes zonas, sino a toda la región metropolitana, y que logre la coordinación y, ¿por qué no?, la obtención de recursos adicionales y de destinación específica para aquello, digamos, para hacer una gran red de ciclovías coordinadas. A mí, que durante mucho tiempo me movilicé en bicicleta, de hecho, en mi época universitaria, de los pocos que se movían en bicicleta todo el día, Santiago está ahora con muchas mayores ciclovías, y hay algunas ciclovías que como eventos recreativos son una maravilla. Hablo de la que bordea Tobalaba hasta Príncipe de Gales, pero que para transportarse es ridícula, es absurda. Uno se encuentra con árboles en la mitad de la ciclovía. Entonces, esa coordinación solo se puede hacer, creo yo, a través de una autoridad supramunicipal que en algún momento pareció que podía serlo el gobernador de Santiago, pero que tampoco se ha decantado hacia esa opción. ¿Existe alguna instancia gubernamental que converse con los alcaldes, con los académicos y con los policymakers, los que hacen las políticas, para coordinar este tipo de cosas? Lo más cercano es el intendente y el Ministerio de Transporte, que tratan de jugar este rol, pero para que la gente se haga una idea, cuando se quiere construir un paradero del Transantiago, ese paradero lo puede construir la municipalidad, lo puede construir el Ministerio de Transporte, lo puede construir el Ministerio de Urbanismo o puede generarse también por una iniciativa de la Intendencia. O sea, tenemos hasta 4 o 5 entidades que tienen potestad y que tienen que coordinarse o debiesen coordinarse para instalar algo tan simple como un paradero. Entonces, imagínense ustedes si es que quisiésemos hacer una red de ciclovías que cubra toda la ciudad de Santiago, requeriría una organización tremenda. Ahora bien, si bien es complejo, dada la estructura territorial y política que tenemos hoy en día, es posible avanzar. O sea, si es que realmente el Ministerio de Transporte, que en mi opinión debiese ser quien lidere esta moción, decidiese hacer en serio un plan de ciclovía interconectado que cumpla con los estándares de seguridad, que sean demarcados, que vayan por la pista y no vayan por la vereda, que es uno de los errores clásicos, que sean unidireccionales, que vayan por el lado derecho, que son las principales calidades que se piden a nivel internacional. Si pudiésemos avanzar en un plan de bicicleta que tenga esa interconexión y esa calidad,
se podría hacer. Yo creo que acá hay un tema de voluntad política y también un tema de dinero. En bicicleta y en ciclovía se gasta una fracción muy, muy pequeña de lo que cuesta hacer y avanzar en otros modos de transporte. Sin entrar a comparaciones odiosas, 1 kilómetro, por ejemplo, de metro vale $100 millones. Obviamente nadie va a decir que dejemos de hacer metro, es tremendamente importante seguir avanzando en eso, pero poder avanzar en tener una red completa de ciclovías, la verdad es que cuesta muchísimo menos que lo que pudiese costar algunos kilómetros de metro. Por lo tanto, hay un tema de recursos, pero también hay un tema de voluntad política de parte de las autoridades. Y acá nuevamente caemos en que las comunas que tienen plata, como Las Condes, Providencia, pueden tener ciclovías de alto estándar, claro, como las que tiene Providencia, por ejemplo, en Lyon, la que intentó construir en Eliodoro Yáñez. Y las comunas del sector sur, las comunas del sector poniente que no tienen dinero, no tienen ciclovías o tienen ciclovías de muy mala calidad. Entonces, evidentemente, nuevamente esta inequidad territorial no se va a resolver por esfuerzos particulares de los municipios, tiene que resolverse a modo central y en mi opinión aquí el que tiene que jugar un rol es el Ministerio de Transporte junto con la Intendencia para lograr empujar este tipo de proyectos, pero con dinero fresco. Normalmente lo que ocurre, y pongo por ejemplo como ejemplo la ley de convivencia vial, es que se colocan una serie de restricciones con respecto, por ejemplo, a cómo se deben construir la ciclovía, pero no se acompaña con dineros para poder fiscalizar, por ejemplo, las reglas que se pusieron en la ley de convivencia vial, ni tampoco para que los municipios puedan avanzar en tener infraestructura de una mayor calidad. Muchas veces esto queda en letra muerta y lamentablemente mientras no tengamos una visión de Estado, una visión de ciudad, estas ciclovías van a seguir siendo esfuerzos particulares de los alcaldes y vamos a seguir con esta inequidad y con ciclovías que se terminan cuando se cruza la calle porque nos cambiamos de municipalidad. Sí. Muy bien. Franco Vaso, ya se nos acaba el tiempo, la verdad que llegaron ahí varios comentarios, una auditora, por ejemplo, Macarena, que dice más estacionamientos seguros para bicicletas, no hay dónde estacionar bici si quiere seguir en metro y se las roban, muchos temas que van quedando pendientes, pero ya se nos acabó el tiempo. Franco Vaso, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Patricia, y un saludo para el Rafa y todos los auditores que nos escuchan tempranito hoy día en la mañana. Gracias, Franco.